Mi esposa forcejeó con él. Intentó matar a la mamá quemando la casa. Así opera un vagón del tren Heredia. Thompson. Una paciente llega a la consulta. Embarazada, esperaba gemelos, pero tendrá 5 hijos. 2 pacientes al mes denuncian a funcionarios de hospitales por abuso sexual o violación. Pulperos piden que dejen libre a hombre que les robó 7 picaritas. Varios municipios podrían racionar por falta de agua. ¿En cuáles cantones? Y en los deportes, ¿por qué la selección de Oscar Ramírez cambió tanto con respecto a Paulo Guanchope en solo mes y medio? Abrimos debate. La liga anuncia que sus seleccionados serán titulares en el Clásico. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Un hombre trató de matar a su madre quemando la casa en Alajuelita. El sospechoso está detenido y el hogar inhabitable. Esto sucedió en la comunidad de Corina Rodríguez en Alajuelita a la tarde de este martes. El fuego, según las investigaciones preliminares de bomberos, pudo ser provocado. Esto porque las llamas iniciaron en uno de los cuartos. Los dueños de la casa confirmaron que todo inició por la discusión de uno de los hijos con la madre. Se metió a la brava y mi esposa trató de que no entrara, pero él le dijo que era solamente para sacar una camisa. Y mi esposa pues ya accedió para no hacer más grande el problema. Y cuando ya estaba aquí adentro la estaba tratando muy mal. Mi esposa forcejeó con él, o sea, le dio un manacillo en el brazo como madre a hijo para que él reaccionara, que no. Entonces él se enojó más y se metió al cuarto y dijo que iba a quemar la casa. Entonces la botella de cine que él tenía la roció entre el colchón y del cuarto de él y le prendió fuego. El joven quedó detenido y se esperaba que resolvieran su situación judicial. Los daños en la casa fueron totales, así lo confirmó el cuerpo de bomberos. Pero las llamas afectaron también una casa vecina. Todo el techo, todo el cielo raso, toda la instalación, todo lo que es cable eléctrico, todo lo electrodoméstico, todo se me fue. Lo que inició como una discusión entre la madre y su hijo terminó en la destrucción de 2 casas que dejan ver a 9 personas al desamparo. Una cocina que alzó en llamas provocó un inicio de incendio en un restaurante chino ubicado en La Uruca. Dichosamente, solo se produjeron algunos daños menores. En el lugar lo que tenemos es fuego en un freidor, producto de ello también hay fuego en cerchas del restaurante. A nuestra llegada está controlada parte del fuego en el freidor y en la cercha nosotros procedimos al control del fuego. El alcalde de Alajuela, Roberto Thompson, podrá regresar este jueves a su trabajo. Un juez rechazó las medidas del juzgado de Alajuela, que lo suspendió por 2 meses. Un juez reinstaló en su puesto al alcalde Roberto Thompson, a quien el 28 de agosto suspendieran 2 meses de su cargo. La decisión se tomó durante una audiencia en el Tribunal Superior de Goicoechea a la tarde de este miércoles. Siempre creímos que había una desproporción en relación con las medidas cautelares que me mantenían fuera de mi trabajo durante un plazo de 2 meses y que bueno, estaba investigando un hecho que nosotros desde el principio nos pusimos a la orden del Ministerio Público para investigarlo. El juez revocó todas las medidas impuestas hace 2 semanas, excepto una: debe mantenerse alejado de las personas que lo denunciaron. La investigación continúa y evidentemente nosotros tenemos que ser colaboradores con esa investigación. No podemos, por supuesto, bajo ninguna circunstancia obstaculizar esa investigación. A Thompson lo detuvieron para interrogarlo sobre una denuncia por sospechas de que influyó en el otorgamiento de patentes de licores para bares y restaurantes.
Procuramos la versión del fiscal adjunto de Alajuela, Edwin Retana, pero no contestó las llamadas a su teléfono celular. El OIJ detuvo a 8 personas en allanamientos realizados en Carrillo, Sardinal y Belén de Guanacaste. Todos son sospechosos de robar ganado por un monto de 850 millones de colones. El ganado lo vendían en las subastas, en un negocio que según la investigación policial iniciaron en el año 2013. Que llegaba a las fincas, realizaba alguna vigilancia en ese lugar, sacaban el ganado en la noche, lo trasladaban hasta una finca cercana, en ese lugar lo cargaban en un camión y lo llevaban a la subasta ganadera en la ciudad de Cañas. Ahí lo vendían como si fuera propio, le ponían el fierro de algunos de los integrantes de la banda y obtenían una cuantiosa suma de dinero. El OIJ de Nicoya advierte sobre el aumento de estafas en la zona con la compra y venta de artículos por internet pagadas con cheques sin fondos, las supuestas llamadas de programas de televisión y la compra de oro. Se alerta a los ciudadanos. El caso por el asesinato de la niña Yosebet Retana hace 10 años se podrá reabrir gracias a una reforma a la ley hecha en el año 2012. Y por esto hasta volverán a entrevistar a los testigos. Este es el expediente del asesinato de Yosebet Retana. Se encuentra en los tribunales de Heredia y los documentos los sacaron del archivo. Consta de 491 folios con diferentes análisis. La muerte de Yosebet Retana trascendió el 5 de septiembre del 2005 en Ticari de Orquetas de Sarapiquí. Al 2015 eran 10 años. La pena prescribía. Pero según la Fiscalía, una reforma a un artículo desde el 2012 provoca que el delito contra menores de edad comience a descontar su prescripción desde que cumplan los 18 años. Yosebet nace el 23 de julio de 1997 y hasta el 23 de julio de este año hubiera cumplido la mayoría de 18 años. A partir del 23 de julio de este año, el año 2015, comienzan a correr los 10 años de prescripción ordinaria que establece el artículo 31 del Código Procesal Penal. Entonces la causa no está prescrita. Nosotros lo que hemos hecho es retomar el expediente. Es decir, la investigación puede realizarse hasta el 2025. Así luciría Yosebet, de 18 años. Perdoné también al asesino de mi hija. Que Dios tenga misericordia de él, porque el día en que lleguen a darle cuentas a Dios es donde va a ser, como dice su palabra, el lloro y el crujir de dientes. Yo le oro a Dios por él. Le digo, Señor, tenga misericordia, porque el castigo de Dios es el más duro. La pequeña murió de un golpe en la cabeza que le provocó un derrame y luego se ahogó cuando la lanzaron a una quebrada. El expediente señala solo a un sospechoso, según la investigación del OIJ, el vecino de la niña. Vamos a revisar esas pericias para ver, de acuerdo a las nuevas tecnologías que tenemos, qué posibilidades nos dan, si nos pueden arrojar ahora un resultado diferente. Vamos a volver a entrevistar a los testigos y hacer una revisión integral del expediente para ver si encontramos factores de resolución. Durante los 10 años, la investigación estuvo a cargo de 2 fiscales que nunca avanzaron con el proceso. Sorprendentemente, ambos ahora son jueces de la República. El plan para colocar brazaletes electrónicos a algunos reclusos y dejarlos salir de la cárcel podría cancelarse. Así lo informó la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, quien detalló que el presupuesto del 2016 no alcanzaría para comprarlos. La capacidad de las cárceles es para 9.130 presos y ya hay más de 13.000. Los pasajeros del servicio de tren a Heredia viajaron este miércoles en vagones muy dañados. Vamos a verlos a continuación. Y el Inconfer, hasta ahora, no da respuesta. La unión entre los vagones de este tren colapsó. El Inconfer decidió colocar cinta para advertir del riesgo y sin problema continuar los viajes. Así viajaron la mañana de este miércoles los usuarios del tren a Heredia. La parte del centro estaba totalmente desmontada y eso corría peligro. Ahora, se suponía que las bandas amarillas era para que la gente no pasara de un vagón a otro. Con eso no se resuelve el problema. Son muchos los riesgos que señalan los usuarios del servicio de tren. Todos lamentan y coinciden en que el deterioro de los vagones es acelerado y los pone en riesgo.
Si no se queda descompuesto el camino, viene demasiado lleno, o el tren de 8 se atrasó, llega a las 8:15, 8:20, viene llenísimo, viene súper lleno. Sobre este daño buscamos explicaciones en el Incofer, pero pese a las llamadas y mensajes no recibimos respuesta. Yo aprovecho para lanzarle un reto a Guillermo Santana. Yo quiero que él viaje conmigo y con todos los pasajeros en el tren de 5 y el de 5:30. No sé si Guillermo Santana alguna vez habrá viajado en tren, supongo que alguna vez lo habrá hecho, pero el tren de 5 y de 5:30 que viaja de San José a Heredia viaja totalmente colapsado y yo no sé cuánto va a resistir esto. Este servicio se ofreció de esta manera este miércoles, pese al anuncio del Incofer días atrás, de que para evitar emergencias se mejoraría el mantenimiento de todos los vagones. Un gran hueco adorna una ruta que está recién recarpeteada en la capital. En el CONAVI aseguran que los trabajos aún no concluyen. La vía une a la capital con Tibás y pese a estar recién recarpeteada, su estado no es el mejor. Es uno de los cruces principales cerca de Caribeños. Los conductores muestran sus mejores maniobras para esquivar este hueco. Mira, y como siempre, trabajo mal hecho y así lo acepta el MOPO o el gobierno, CONAVI, no sé quién es, pero aceptan cosas mal hechas que esperan, duran poco. Como está todo esto aquí, ¿qué puede decir uno? Todo es malos trabajos, mala administración, ¿qué más puedo decir? Se ha sabido toda la vida que estos arreglos son parches nada más. No hacen otra cosa más fina ni el esfuerzo, aparte que es muy transitable, entonces aquí es terrible parar el tránsito para poder hacer algo bueno. Hace menos de 2 meses, el CONAVI anunció los trabajos de mejora que terminaron semanas atrás. Sin embargo, este miércoles aseguraron que ya conocen de este nuevo hueco. Agregaron que son desniveles que se repararán la próxima semana. La empresa de servicios públicos de Heredia y también algunas municipalidades reportan que las fuentes de agua están bajas. Aseguran que habrá racionamientos si la sequía continúa. Con mucho menos agua, así reportan las municipalidades y administradoras de este líquido que se encuentra en sus fuentes y pozos, debido a la sequía que afecta al país. Muchas reportan una disminución considerable de las fuentes y una menor captación en los pozos, entre ellas Cartago, Alajuela, Santo Domingo y Acerrí. Entre las medidas que tomarán son los racionamientos de agua y entrega de este recurso en camiones cisterna. Sí, durante los últimos días, dichosamente, como les decía, llovió, entonces eso permitió que los sistemas volvieran a levantarse y se volvieran a estabilizar. Si no hubiera llovido durante los últimos días, sí hubiéramos tenido una afectación. En el caso de Heredia hemos notado una disminución en las partes altas en San Rafael y San Isidro de Heredia, lo que son fuentes superficiales. El fenómeno del Niño se extenderá, según los expertos, hasta mayo del próximo año. Esto hizo que ya el AIA anunciara que la problemática se volvió nacional y que se avecina una escasez de este recurso. La sequía disminuyó hasta un 25% las fuentes de agua. La municipalidad de Alajuela dejará sin agua 11 comunidades mientras habilita el abastecimiento en la calle La Tenería. La suspensión será este jueves desde las 7 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Allí están los lugares para que usted esté bien informado. La nueva conexión se hace por orden de la Sala Cuarta. El mundo podría sufrir una grave crisis de agua en 15 años por el desperdicio, la mala distribución y la sobrepoblación. 1.000 millones de personas viven sin acceso a este líquido. Para el 2030 solo tendrá cubierta un 60% de sus necesidades de agua si la tendencia continúa. De esos casos que realmente sorprenden, una embarazada esperaba gemelos, pero recibió la noticia de que dará a luz a 5 bebés.
Al Hospital Calderón Guardia llegó un particular caso de embarazo múltiple. Una embarazada esperaba gemelos, pero recibió la noticia de que dará a luz a 5 bebés. La pareja asegura que todo se dio de manera natural. Autoridades del Hospital Calderón afirmaron que tiene 14 semanas de gestación. Precisamente el día de hoy, una paciente llega a la consulta con un embarazo de quíntuples con 14 semanas, a lo cual esto indica de que tenemos que darle un seguimiento diferente y control diferente para que llevemos a buen término este embarazo. A este caso se une un parto de cuatrillizos que atendieron el 30 de agosto. El reto de atender un embarazo múltiple se incrementó, ya que también atendieron a una mujer que dio a luz a trillizos a tan solo una semana de diferencia. El año pasado las maternidades de La Caja atendieron 602 partos múltiples, de los cuales 585 fueron gemelos y 17 trillizos. El Hospital Calderón Guardia planea en febrero del próximo año la construcción de un espacio más grande para la atención de este tipo de casos. 2 pacientes denuncian cada mes a funcionarios de hospitales por el supuesto abuso sexual o violaciones. Las principales víctimas son mujeres internadas, algunas bajo el efecto de fuertes medicamentos que les impide defenderse. Nuestro compañero Michael Soto nos explica en Noticias Repretel Profundiza. Una severa pulmonía hizo caer a doña Elena hospitalizada en un centro médico de la capital, pero en lugar de mejorar su salud le sucedió la experiencia más traumática de su vida. Fue víctima de abuso sexual. Su agresor fue un trabajador del hospital. Visitó su cama a las 12:30 de la medianoche. Un testigo se dio cuenta de que algo raro sucedía. Lo que él extrañó al testigo es que no prendió ninguna luz, sino que él entró y cerró la cortina que divide las 2 camas. Él me empezó a tocar y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Abro mis ojos o no los abro? ¿Quién me está haciendo? ¿Quién es capaz de hacerme una cosa de esas en la situación y en el estado de salud que yo estoy? Entonces él se agachó y me dijo, cállese, no diga nada. Con una mano me tapó la boca y con otra mano se sacó su miembro y se masturbaba. Me seguía tocando y se seguía masturbando. No podía gritar, o sea, estaba totalmente paralizada, traumada, dolida. Pude reaccionar como hasta las 5 de la mañana y mi reacción fue vomitar. Ella denunció lo sucedido y se abrió un proceso administrativo contra el funcionario que duró 5 años. Él aceptó que estuvo en el cuarto, pero no se pudo comprobar el abuso sexual. Como el testigo no logró ver lo que estaba pasando, no fue tomado en cuenta. ¿Le creyeron más al funcionario que a la víctima? Sí, así fue. Muchas depresiones, yo era muy delgadita y tenía muy bonito cuerpo y yo me empecé a engordar y yo no quería que nadie me viera bonita. Pero los supuestos manoseos o conductas inapropiadas dentro de los centros hospitalarios no solo lo sufren las mujeres. Un joven asegura que cuando tenía 12 años durante una visita al médico sucedieron cosas muy extrañas. La doctora me dice, papá, pase detrás de la cortina y se bajan los pantalones. Su brote era a la altura de la faja. A la altura de la faja. Entonces yo me bajo como la pretina del pantalón y le enseño a ella. Doctora, es aquí nada más, o sea, solo aquí. No importa, o sea, necesito que se baje el pantalón. Llego y me acuesto en la camilla. La doctora me levanta una pierna y empieza a revisarme como con la pierna como casi en el hombro de ella, apoyada. Empezó a llegar hasta las partes íntimas mías, digamos, y empezó como a estimularme. La revisión siguió por varios minutos hasta que el niño amenazó con llamar a su madre, que esperaba fuera del consultorio de la clínica. En ese momento sentía vergüenza. Ya uno ha estado, yo hubiera pensado, sí, pude haberla denunciado o pude haberle dicho, yo no le dije mayor cosa a mi mamá que no fuera, mami, es que la doctora me dijo, haga esto, haga lo otro, y me dice, papi, pero es que ella tenía que revisarlo bien.
Pero este tipo de situaciones no son aisladas. Cada mes 2 pacientes acusan a enfermeros, médicos o administrativos de la Caja del Seguro Social por supuesto abuso sexual. Muchos de los casos ni siquiera llegan a un juicio. Para el sindicato de enfermeros el problema es que se inician investigaciones administrativas dentro de la caja por hechos que son delitos y que deben ser aclarados en los tribunales. Por tal razón, estos casos no deberían llevarlo la administración y si se hace, y muchas veces podría viciar los procesos. ¿Por qué? Porque la administración no tiene esa capacidad para tener el custodio de las pruebas, sea documental, pericial, testimonial, y puede viciar los procesos. ¿Qué dice la Caja del Seguro Social? ¿Cómo se realizan las investigaciones contra sus funcionarios? Los detalles este jueves en la edición estelar de Noticias Repretel. La calle hacia Ciudad Colón estará nuevamente cerrada este jueves a partir de las 10 de la noche. Un atraso en la instalación de la baranda del nuevo puente peatonal de Brasil de Mora obligará a los conductores a utilizar una ruta alterna. Los trabajos se extenderán hasta las 2 de la madrugada del viernes. El paso provisional será por Río Oro y Piedades de Santa Ana. Los cables se convierten cada vez más en los enemigos de los conductores y los semáforos. Veamos por qué en la siguiente nota. En carretera son los principales guías para los conductores, son quienes definen la prioridad de paso. Pero nadie está pendiente de que los semáforos tengan la visibilidad necesaria. Cables y árboles impiden en muchos lugares que este dispositivo cumpla adecuadamente su función. Así se observa frente al Hospital México. Los cambios de luz tampoco son claros en este cruce en Barrio Dent, en San Pedro. En el caso, por ejemplo, de los árboles, algunas municipalidades obvian este detalle y no recortan el árbol o el obstáculo que sea o notifican a su dueño para que lo elimine. Entonces, por eso es que nosotros creemos que hay mucha, responsabilidad ciudadana en cuanto a que la señal no se pueda ver. Usted puede ser el responsable de que se mejore la visibilidad del semáforo que ocupa a diario, haciendo la denuncia en la Policía del Tránsito. Las placas decomisadas por el tránsito las mandarán al COSEBI por medio de Correos de Costa Rica. Con este nuevo sistema, los oficiales no perderán tiempo en la labor de mensajería. Por semana, aproximadamente, se bajan 500 pares de placas. Hay gastos de combustible de los vehículos, las horas hombre, es decir, se trata que los oficiales se dediquen a lo que es su función y no a un tema administrativo como este. El Ministerio de Educación dispone de 86.000 millones de colones para construir nuevos colegios. Estudiantes de la zona sur y Goicoechea serán los primeros beneficiados. Así de modernos y amplios serán algunos de los colegios que construirá el MEP. El ministerio dispone de 167 millones de dólares, es decir, 86.000 millones de colones, para construir 79 colegios y 24 canchas multiuso, con mantenimiento por 15 años. Todos los centros educativos tienen una parte administrativa, la zona de biblioteca, servicios sanitarios, su respectivo comedor y las aulas. Dependiendo del tamaño del centro y las especialidades que se den, así son las cantidades de aulas. En octubre comenzará la construcción del colegio de Matapalo en Goicoechea y el de San Isidro de León Cortés. El resto de colegios deben estar listos antes del 2018. Los diputados aprobaron estos recursos para el MEP bajo un fideicomiso que administra el Banco Nacional. Los profesores y también estudiantes que participen de las actividades del 15 de septiembre tendrían libre el miércoles 16. El Ministerio de Educación envió al Poder Ejecutivo el decreto en tal sentido. Los alumnos deben participar en el desfile de faroles del lunes 14 y los actos cívicos y desfiles del 15.
Muchos pequeños celebraron su día con una visita al Museo de los Niños y 800 escolares recorrieron el Teatro Nacional. Hicieron fiestas y el museo se lució con su nueva atracción de dinosaurios. Nosotros nos hemos organizado de manera de que todos los niños puedan participar, puedan tener un día feliz, donde se fomenten los valores de tolerancia, de respeto, de amistad, de una sana convivencia, donde eliminemos el bullying. Llegó la hora de la suerte con los números favorecidos en la loto. Los conocemos de inmediato, los números favorecidos 03, 05, 14, 23 y 28. Y aquí ustedes también pueden observar el acumulado, nada despreciable esta cantidad, ¿verdad? Ojalá tuviéramos un poquito de eso así disponible. Imagínense ustedes, 180.800.000 colones, nada más y nada menos. Continuamos con otras informaciones. Una pareja de pulperos de Cartago, a quien un joven le robó 7 paquetes de picaritas, clama para que le den la libertad luego de una condena de 3 años y 4 meses. El muchacho cumple su sentencia en la Marina de San Carlos. Fueron 7 picaritas que encontraron dentro del bolso de Brian Calderón Solano. Luego de romper el sedazo de una ventana, ingresaron a la pulpería y sacaron las frituras, hasta dejar vacío el demostrador. Según la acusación, fue entre 3 personas, pero Brian era el único mayor de edad. Desde un inicio, los dueños de la pulpería querían conciliar y que les pagaran los daños, sin que Brian fuera a la cárcel, pero el proceso lo impidió. Luego de pasar 1 año y 10 meses en prisión, las víctimas piden que se le dé otra oportunidad. Si él está pues consciente de que esos errores no se puede cometer, pues de ahí, libre, ¿verdad? Si va a venir a la sociedad a hacer buenas cosas, pues que salga, por mí no hay problema. El local se encuentra en el bosque de San Rafael de Oriamuno de Cartago. Los costos del robo y reparar la ventana alcanzaron los 90.000 colones. Como seres humanos, todos merecemos oportunidades, y si él en su corazón está consciente que él quiere salir para bien y que él quiere estar tranquilo, sin juzgar lo que haga en su vida, claro que sí, ¿por qué no? Si todos merecemos oportunidad. Según el expediente, el robo ocurrió el 20 de septiembre a la 1:24 de la madrugada. El 26 de septiembre lo condenaron a Brian a 3 años y 4 meses el Tribunal de Flagrancia. 2 meses estuvo firmando y fue el 27 de noviembre que lo citaron al OIJ y lo dejaron encarcelado. Lo enviaron a la Marina de San Carlos. Yo tenía la plata, pero en ningún momento me recibieron plata, nada. Pero sí, para mí ha sido duro porque no se lo deseo a nadie. Porque solo yo que siento el dolor por mi hijo, porque yo sé lo que es, y por mi nieto, que él no ha tenido la posibilidad de verlo. Brian tiene 21 años, 19 al momento del robo. Es vecino de San Rafael de Oriamuno, padre de un niño de 1 año y medio y es el tercero de 4 hermanos. La pena que le dictaron fue por el delito de robo agravado, que va de 5 a 15 años de prisión, y él se sometió a un proceso abreviado que lo dejó en 3 años y 4 meses. Cuando hay fuerza en las personas o en las cosas para la sustracción, hace que la pena sea más severa, por lo cual la aplicación que hace el juzgador es un mero operador de lo que la ley ya determina. El robo agravado no permite conciliación porque la pena es alta. Según el artículo 36, se puede cancelar un daño cuando el delito tenga una pena máxima igual o menor a los 3 años. Consultamos sobre la condición de Brian en adaptación social, dado que ya al cumplir la mitad de la pena se le podría dar el beneficio de libertad. En este momento el caso ha sido valorado, sin embargo hay un impedimento en términos de que tiene una causa pendiente de juicio. Aunque no está detenido por esa causa, pues tiene esa causa pendiente. Tenemos que esperar ese resultado para estimar qué vamos a hacer. Pero ¿qué papel juega ahora la solicitud de los dueños de la pulpería para valorar una eventual libertad? Al no estar diseñado para satisfacer a la víctima, la manifestación de la víctima tampoco tiene la capacidad de colocar en libertad a la persona. Cualquier manifestación de la víctima, así como el buen comportamiento que pueda tener la persona, el interno dentro de adaptación social, tiene una enorme influencia para cualquier beneficio. Sí, es un elemento importante dentro de los protocolos que nosotros seguimos. Al igual que sería importante que el muchacho tenga
oferta laboral, apoyo familiar. Desde este martes, Adaptación Social estudia el caso de Brian, aunque el proceso que tiene pendiente impediría dejarlo libre. Algunos sindicalistas no aprueban las declaraciones de Fabio Chávez de Asdeice, quien amenazó a la prensa con violencia. Gremios y directores de medios aseguran que se puede tener opiniones contrarias, pero en un ambiente pacífico. Y ustedes van a ser responsables, igual que la derecha de este país, de lo que pueda suceder en este país. Porque si somos agredidos, si somos atacados, vamos a responder desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista en la calle. Estas palabras tampoco cayeron del todo bien dentro del propio sector sindicalista. Si bien es cierto, algunos dirigentes de los gremios aseguran que no pueden satanizar a todos los trabajadores del sector público, reconocen que lo que no está bien es llamar a la violencia. En la noticia que vi me pareció que se pasó de tono irrespetuoso, y creo que en eso pues los dirigentes que dirigimos principalmente en muchos de los casos mucha afiliación de muchos trabajadores, pues debemos de ser cautos. Obviamente pues no es nuestra posición de atacar, sino siempre de alguna manera sindicatos y gobierno usamos la prensa para dar nuestros criterios. Bueno. ¿Con violencia o sin violencia contra la prensa? Sin violencia, sin violencia. Nunca la violencia es la respuesta a ningún problema. Tenemos que sentarnos a conversar, tenemos que sentarnos a hablar con el gobierno, tenemos que sentarnos a hablar con los patronos para buscar para este país lo mejor para todos los trabajadores. Algunos directores de medios aseguran que si el objetivo de Fabio Chávez era asustar a la prensa, el efecto que logró es todo lo contrario. Don Fabio, todos los medios de comunicación le ponemos el micrófono, todos hemos ido a cubrir los combos, todos hemos ido a cubrir huelgas. Y ustedes saben que ustedes los majan, están debajo del aguacero, llevan el sol que llevan también ellos a la hora de defender sus derechos. La intención es que nos callemos, que no le digamos al país, que no le digamos al pueblo costarricense cuáles son los abusos que se cometen en su contra y las cargas que ese pueblo lleva sobre sus hombros para repartirle privilegios a unos pocos. Nos quieren callar, quieren impedir que digamos eso, no lo van a conseguir. Noticias Repretel intentó conversar con Albino Vargas o algún otro miembro del bloque Patria Justa, pero indicaron que de momento no se iban a referir a lo dicho este martes. La fecha de la huelga general que algunos sindicatos anunciaron para octubre aún no se define. ¿Y cuál es la reacción en el Congreso? 32 diputados votaron una moción para repudiar las amenazas del sindicalista Fabio Chávez contra la prensa. 6 legisladores del Frente Amplio y 3 del PAC votaron en contra de la censura al líder sindical. Esto no es ni Venezuela ni Cuba, y si un dirigente sindical se siente mal aquí en Costa Rica porque la prensa haga su trabajo, yo creo que se equivocó de país. Ahora simplemente se satanice y se venga a hacer creer a la opinión pública que los empleados públicos en este país son unos ladrones y sinvergüenzas. Los directores de 6 medios de comunicación no aceptan amenazas ni intimidaciones contra la libertad de expresión. Nuestra directora Rosana Zúñiga Quesada se refiere al comunicado que firmaron este martes. Buenas noches. El país contempla con asombro las inusitadas amenazas de un dirigente sindical contra la prensa. Como directora me siento obligada a responder, no para entrar en la confrontación que anima las declaraciones, sino para renovar con los costarricenses el compromiso de informar sin temor sobre los asuntos de interés público. Somos competidores en buena lid por la preferencia del público, pero nos une la defensa de la libertad de expresión y de conciencia, no para nosotros, sino para todos los costarricenses de esta patria que sabe resolver diferencias por la vía de las urnas, los tribunales y la sana discusión, sin la cual no hay democracia. Las amenazas no dieron en el blanco. Retroceder ante ellas sería traicionar los principios fundamentales de nuestra profesión y la confianza de los ciudadanos.
No aceptamos intimidaciones. Buenas noches. El precio del dólar aumentó 5 colones en las últimas semanas. Los expertos aseguran que el incremento es normal y que el tipo de cambio se mantendrá estable. En los últimos días, el dólar pasó de 539 colones a 544 en algunos bancos. Con esta diferencia de casi 5 colones, las personas con una mensualidad de $700 pasaron de pagar 377.000 colones a poco más de 380.000, una diferencia que supera los 3.000 colones. Creemos que son más factores estacionales. Usualmente hay como una especie de comportamiento cada 3 meses, pago de impuestos, pago de algunas facturas de parte de los importadores, que de pronto aumenten la demanda de los dólares, pero siempre dentro de rangos normales. Los expertos afirman que las personas con créditos en esta moneda deben estar tranquilos. Continuando una tendencia de precios favorables, de productos de afuera, y de alguna manera ese tipo de cambio relativamente tranquilo, sin movimientos abruptos, de manera tal que entonces los consumidores, me parece a mí, deberían estar un poquito tranquilos. El tipo de cambio está estable desde marzo, cuando el Banco Central cambió el sistema de bandas. Cuatro diputados hablaron en el plenario menos de 100 minutos desde que llegaron a la Asamblea en mayo del 2014. Así lo revela el informe de intervenciones. Vamos a ver la información. Estas curules le dan a los diputados un salario de casi 4 millones de colones y la posibilidad de hablar sobre proyectos o intervenir en discusiones de temas nacionales. Pero la voz de algunos se escucha muy poco. Los diputados llegaron a estas curules el 1 de mayo del 2014. Desde entonces pasaron 496 días, lo que equivale a más de 11.900 horas o 714.000 minutos. Y hay 4 diputados que solo han utilizado la palabra desde estas curules con estos micrófonos menos de 100 minutos. Araceli Segura del PLN es la que menos habla, suma solo 60 minutos desde mayo del 2014. La voz de Carlos Argueda se ha escuchado 75 minutos en el plenario. Me siento bien porque estoy trabajando en lo que me gusta y yo creo que aquí no podemos perder tiempo en estar hablando mucha paja. Entonces 75 minutos para una cosa como esa me parece excesivo. Yo diría que mi trabajo básicamente es en las comisiones de las que soy miembro. Julio Rojas, también del PLN y actual jefe de fracción, intervino 87 minutos y Marlene Madrigal del PAC suma 96 minutos. Las intervenciones tienen que ser muy comedidas porque represento en este momento a la fracción y no tengo toda la potestad a salir a decir qué es el pensamiento personal. Sería importante que evaluaran no los minutos de lo que habla un diputado, es de qué habla. ¿Cuál es la productividad de lo que el diputado habla? Hay 7 diputados que han hablado más de 1000 minutos en el plenario. Otto Guevara, Mario Redondo, Jorge Rodríguez, Gerardo Vargas, Fabricio Alvarado, Antonio Álvarez y Rolando González. El informe de intervenciones sumó la cantidad de minutos que hablaron los congresistas desde el 1 de mayo del 2014 hasta agosto del 2015. Y las siguientes son algunas de las imágenes que nos deja este día miércoles. Un fotógrafo retrató varios animales de una forma muy particular. Él trasladó a distintas especies hasta un estudio fotográfico para hacerles varias imágenes. ¿Dónde estaba ese estudio fotográfico? Se preguntará usted. El artista debió instalar sus cámaras cerca de los zoológicos y contar con expertos en cuidar a las especies durante la sesión para evitar los peligros de estar cerca, tan cerca, de animales salvajes. Y al regresar en los deportes, ¿por qué la selección de Oscar Ramírez cambió tanto con respecto a Paulo Wanchope en solo mes y medio? Abrimos debate. La liga anuncia que sus seleccionados serán titulares en el clásico. Limón empata a la liga en el primer lugar y hay un nuevo goleador del campeonato.
Irnos, muchísimas gracias por su compañía. Gracias, que tengan todos ustedes un feliz descanso. Buenas noches. Buenas noches.